Ahora sí. Como iba diciendo, hoy día vamos a ver tres cosas. La creación y el uso de imágenes para poder generar nuestros servidores en base a plantillas. Los equilibradores de carga que nos permiten asegurar un mínimo de servidores funcionando y el autoescalamiento que también es para el tema para asegurar un tema de alta disponibilidad y un buen rendimiento de los sistemas. Por ejemplo, si ustedes tienen una página web y tienen mucha demanda, con auto-scaling ustedes pueden asegurarse de que vaya funcionando de forma correcta. Como vimos la semana pasada, aquí tenemos las instancias, ¿cierto? Que son nuestros diferentes servidores. Yo en este caso tengo dos, un large y un micro. El cómo ingresar también se los comenté. No sé si es que alguno lo hizo o lo intentó hacer, pero de todas maneras, les voy a mostrar. Clic derecho, bueno, no puedo conectar, no tengo la instancia inicial, así que la vamos a iniciar. Recuerden que todo aquí se ve con clic derecho, podemos ver la instancia, terminarla con las configuraciones, las redes, las imágenes, el monitoreo y todo. Esperemos a que se lance. Ahí se lanzó, creo, porque me deja conectar. Cuando ustedes seleccionan conectar, acá les aparece la configuración de cómo tienen que hacerlo. Estas dos no las pueden utilizar porque AWS UK tiene problemas de seguridad, o sea, no deja generar las claves necesarias para poder conectarse. Entonces, la forma más conveniente de conectarse es a través de un cliente SSH. Y esos son los pasos que está acá, que es como conectarse a cualquier VPS. Los archivos de la clave privada son los que generamos cuando creamos el servidor. Y en ese momento nos generó un archivo .pem. En este caso tenemos que tomar el archivo .pem, abrirlo desde la consola, tal como aparece acá, cambiarle los permisos y conectarse. Y acá está el ejemplo completo. Si ustedes quieren conectarse desde, ¿exacto? Desde Linux, desde Windows, normalmente la gente se conecta utilizando PuTTY y hay que jugar un tutorial. O connect a este instance using PuTTY. Se lo voy a dejar en el chat. Está aquí la guía y es bastante sencillita. La única diferencia es que hay que generar Disculpa, el. pero, Dime, disculpa, pero el PowerShell permite conectarse por SSH. también es una alternativa. Ahí depende ya de cómo trabaje cada uno. De todas maneras, igual les voy a dejar el documento por si le quieren echar una mirada para quien le guste trabajar con PuTTY a la larga, decisión de cada uno. Lo dejamos ahí. Volviendo a lo que nos convoca hoy, porque no nos vamos a conectar a la instancia porque es un servidor y no encuentro mucho sentido. No tiene que me meta un servidor y me ponga a hacer cosas. Eso se los voy a dejar a ustedes como tarea. En este caso, vamos a empezar a trabajar con el tema de las AMI. ¿Qué son las AMI? Las AMI básicamente son imágenes, tal como dice su nombre aquí, imágenes, que nos permiten generar plantillas de nuestros servidores o utilizar servidores de otras personas, o plantillas de otras personas. Aquí normalmente uno puede encontrar AMIs o imágenes dentro de la AWS Marketplace de sistemas que ya están montados para su funcionamiento completo. Por dar un ejemplo, no sé, pues, herramientas de tipo GIS de alta complejidad se pueden encontrar acá a 2 clics de distancia. El problema es que las cuentas educativas no permiten utilizar el mercado. Así que esto queda abierto solo para cuentas normales. Así que no lo vamos a ocupar, pero es bueno que lo sepan para que no traten de utilizar el marketplace desde las cuentas de Educate porque van a perder el tiempo. Eso nosotros tenemos que construir una imagen utilizando el Image Builder. Me fui para el otro lado. Aquí nos vamos a imagen y plantillas, crear imagen. Y le podemos poner el nombre y nos va a aparecer en este caso los componentes del servidor que estamos copiando, que tiene 8 gigas, que tiene un SSD, que tiene un tipo de volumen determinado, entonces nosotros simplemente tenemos que identificar. Por ejemplo, esto va a ser fallido, satélite. Mira. Intento fallido porque no dieron los, los- las especificaciones del sistema para poder hacerlo. Aquí podemos agregar otro volumen en caso de que sea necesario, etiquetar imágenes instantáneas juntas para poder unir imágenes
entre sí. En este caso lo vamos a dejar tal cual. Podemos agregarle etiquetas para distinguirlos de nuevo. Por ejemplo, yo lo puedo poner precio. Y así me aseguro de que sé de qué estoy hablando. Y así mantengo un orden dentro de mi sistema. Creamos la imagen. Y ahora nos vamos a las AMIs. Y aquí está la imagen creándose. Se dan cuenta, está pendiente. De tipo privado, porque no la habilité. Y aparecen todas las especificaciones que no son nada más que una copia de las especificaciones que están acá. Yo lo que hago es copiar. No es otra. Démosle un ¿Estas minuto. imágenes tienen algún cobro? Creo que sí, pero el cobro es bien bajo. Habría que verlo después acá. Démosle un tiempo para que la genere y nos vamos al gestor económico de AWS para mirar si cuánto subió el costo, si es que subió algo el costo. Puede que no nos cobre, y eso es una posibilidad por el hecho de que estamos ocupando servidores del free tier, porque este es del tier gratuito. Los T2 micro y el servidor que copié y el que tengo acá son del servidor gratuito. Por eso ejecuté este y copié este y no este, porque este es una más recursos. Entonces puede que no cobre por eso también. Dale un minutito, todas las copias pertinentes. Por mientras voy a... no, mejor no. Esperemos por mientras. Por mientras que se genera, podemos ver, por ejemplo, que al lanzar una instancia, nos permite utilizar AMIs. En este caso, como todavía la AMI no se genera, tenemos que esperar un minutito más, pero no nos permite, o sea, nos permite no solamente tener que seleccionar componente por componente, sino que ahorrarnos tiempo utilizando las AMI que tengamos guardadas, las AMI de la comunidad, que las podemos filtrar, como pueden ver acá, y hay muchas AMI disponibles, por ejemplo, aquí hay AMI o sea, imágenes de Deep Learning que vienen con los TensorFlow y todas las herramientas necesarias para poder realizar Deep Learning dentro de un servidor, instaladas y habilitadas, y aquí están, entonces uno las puede simplemente utilizar, y dependiendo de lo que nosotros necesitemos, obviamente vamos a ocupar uno u otro. De Windows también hay servidores de Windows, por si por alguna razón quieren ocupar un servidor de Windows. Pero, por ejemplo, podemos buscar, no sé, y aparece probablemente, aquí hay un ArcGIS con SQL Server, que revisa procesamiento de imágenes satelitales. O si buscamos, no sé, probablemente también haya un par, aunque es más difícil porque como ofrece las herramientas de Big Data, pero igual hay algunas dando vueltas. Aquí hay una introducción. Entonces pueden ir curioseando dentro de la AMIs de la comunidad que sí las pueden utilizar, a diferencia de las del Marketplace, que las pueden ver, pero si les seleccionan les va a tirar el error que ya vimos en ocasiones anteriores, que es básicamente usted no tiene los permisos para utilizar esto. Entonces, por favor, sálgase de aquí y no nos moleste. Una vez mostrado eso, ya debería estar esto listo. Vámonos al Cost Explorer. Esto se demora entre 1 y 2 minutos normalmente. Hoy día, por lo visto, no hay costos generados, así que por lo visto no está cobrando por hacer la imagen. Probablemente puede que sea por el hecho de... Aquí están los cobros del 12. Puede ser por el hecho de que el servidor está dentro de la feed, dentro de la tier gratuita, pero solo hay una forma de descubrirlo, que es creando otra AMI y comparando. Mientras esto se crea, vamos a ir explicando cuáles van a ser los otros dos componentes que vamos a ver hoy día. Y que vamos a ocupar la AMI para los otros dos componentes. En primer lugar, tenemos los balanceadores de carga. ¿Qué son los balanceadores de carga? Bueno, como dice su nombre, los balanceadores de carga nos permiten asegurar y distribuir la carga equivalente entre diferentes servidores con la misma estructura. Y aquí nos permite, por ejemplo, si nosotros tenemos diferentes instancias de servidores que son iguales o que no son iguales, pero que pueden distribuirse tráfico entre aplicaciones, nos permite crear balanceadores de carga de aplicaciones, de carga de red o de carga de gateway o clásico. Este es para todo lo anterior. Pero en el caso, por ejemplo, que ustedes tengan una página web, estén distribuyendo algún servicio o quieran asegurarse de una disponibilidad alta, el que recomiendo usar es el balanceador de carga de aplicaciones, que nos permite tener diferentes servidores iguales, entre muchas comillas,
que distribuye la carga. Por ejemplo, si uno se ve sobrecargado, inmediatamente redirige a la otra IP. Y vamos a mostrar cómo cuando el S2 se digne a crear la imagen. La particular, ahí está. Bien. O sea, nosotros tenemos nuestra imagen creada. Y aquí podemos ver nuestros permisos, lanzarla, anular el registro, registrar otra AMI, copiarla, modificar los permisos de la imagen, bueno, lo típico, permisos de cualquier archivo. Entonces, ahora que tenemos la imagen generada, nos vamos de vuelta a las instancias y generamos otra instancia. Por ejemplo, esta va a ser la fallo satelital. La seleccionamos, nos da la opción del servidor, que lo dejamos igual, porque y lanzamos. Nos permite seleccionar un par de claves existentes o crear un par de claves. En este caso voy a utilizar la misma porque no voy a entrar. Simplemente es para mostrarles. Todo este tema de las claves lo van a tener que hacer ustedes, así que tengan cuidado cuando generen los servidores, cuando generen la instancia. Se está lanzando la instancia, volvemos a S2. Les recomiendo para que hagan todas estas pruebas siempre utilicen el tier gratuito, que son los T2 micro. Porque así se van a ahorrar el gasto de esos créditos, los pueden ocupar en otras cosas. Queremos a que se lance, por mientras a esto les podemos poner nombre para no confundirlos. Por ejemplo, va a ser servidor 1 y este va a ser servidor 2. Así lo podemos diferenciar. Una vez que tenemos nuestros servidores, este servidor ya está en ejecución y es exactamente igual a este, lo que podemos hacer es irnos a la sección de balanceador de carga. Y dentro de la sección de balanceador de carga, hacer lo que habíamos comentado, generar un balanceador de carga en base a los servidores que tengo. Por ejemplo, yo voy a crear una de carga de aplicaciones, que se va a llamar satélite. Te permite dejarlo expuesto a internet o interno, dependiendo hacia dónde lo necesitemos. Aquí está la explicación un poquito más detallada, pero es básicamente eso, si es que se puede conectar de afuera, si es que va a ser netamente interno de AWS. Nos permite seleccionar la IP, todo el tema, los agentes de escucha, el puerto, y todo lo que nosotros necesitemos seleccionar. En este caso también tenemos que seleccionar zonas de disponibilidad, que más zonas de disponibilidad para sorpresa de nadie, van a ser más costos. Entonces tengan cuidado con eso, porque pueden tener 6 zonas de disponibilidad, es decir, 6 diferentes tipos de servidores, separados entre sí para asegurar el funcionamiento, pero de nuevo, son costos asociados, así que ojo con eso. Los servicios complementarios, que aquí podemos generar direcciones IP elástica y mejorar el rendimiento, pero no lo voy a utilizar, pero está la alternativa en caso de que necesitemos, en un caso real, mejorar el rendimiento del balance de carga. Nos vamos a los grupos de seguridad, su balanceador de carga no usa un agente de escucha seguro, básicamente no utilizamos HTTPS, no lo voy a configurar porque de nuevo es con fines académicos y ya pasaron redes o han tenido manejo en herramientas de redes y saben cómo configurar este tipo de cosas. Vamos a seleccionar un grupo de seguridad existente, crear un nuevo grupo de seguridad para mantenerlo todo ordenado. Por ejemplo, vamos a crear este que está aquí, que tiene su respectiva estructuración, ¿cierto? Nos aparece con la IP de origen, el rango de puerto, el protocolo y el tipo de regla. Puede ser TCP, UDP, aparecen muchas alternativas, todo dependiendo de lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, aquí si necesitamos utilizar servidores de correo, tenemos los protocolos de correo, si necesitamos para base de datos, hay opciones de sobra. En este caso vamos a dejar la TCP porque es netamente el ejemplo. Vamos a seleccionar el grupo de destino que se va a llamar el tipo de destino va a ser a través de la instancia. Va a registrar destinos. Y aquí tenemos que seleccionar los servidores, que son servidor 1 y servidor 2, que son los únicos servidores que tengo corriendo. Pero me permite seleccionarlos para poder identificar entre qué servidores se van a distribuir la carga que nosotros vamos a procesar. Todo va a depender de nuevo de lo que estemos haciendo y cuánto requerimiento necesitemos. Si vemos que estamos cortos con esto, podemos lanzar más instancias o lanzar instancias más potentes. Todo va a depender de la situación. Aquí nos permite revisar el estado de la información, lo que nos falta, lo que no hemos configurado. No vamos a entrar en mucho detalle porque es lo que hemos ido viendo en las ponencias anteriores. Y le podemos dar a crear. Y empiezo a crear el grupo de seguridad, el balanceador de carga. Y ahora dice, el balanceador de carga satélite se creó correctamente.
Nota, pueden transcurrir un minuto hasta que el balanceador de carga esté totalmente configurado y listo para enrutar el tráfico hasta que los destinos completen. Básicamente que si necesitamos empezar a trabajar con esto, se toma unos minutitos para configurar todo, pero son minutos que nosotros no vamos a ver porque se están procesando de manera interna. Ahora si volvemos a S2, volvemos a las instancias, vamos a ver que las instancias de por sí no cambian, se mantienen tal cual, pero ahora en los balanceadores de carga, nosotros tenemos nuestro aquí balanceador de carga satélite con el DNS para poder acceder al mismo. Porque ahora ya no vamos a acceder desde donde estábamos accediendo antes. Ahora tenemos que acceder desde aquí. Porque este va a distribuir la carga hacia los otros dos. Ahora sí. Este se va a encargar de generar la distribución de carga. Entonces no hay que acceder desde los DNS que aparecen acá. Porque si no vamos a acceder directamente a los servidores y no al sistema de balanceador que está ocupando AWS. Aquí tiene el estado que está en este momento se está provisionando, la ID, la zona de disponibilidad, qué tipo es y cuándo fue creado. Están todos los detalles. Y acá abajo obviamente podemos ver un poquito más de información, que es la configuración que nosotros definimos previamente. Ahí está los agentes de escucha, la monitorización si es que lo necesitamos, que está todo lo que son las solicitudes, que está la pega que hace por dentro de AWS, ver cuánto tiempo hay a la respuesta de destino, las solicitudes, la evaluación de las reglas, los códigos HTTP. Aquí todo nos va a aparecer según cómo vaya funcionando. Y lo vamos a poner no solamente de la última hora, sino que mucho tiempo más, dependiendo de la situación. Servicio integrado no integramos ninguno y no tiene etiqueta en este caso, pero se las podemos añadir posteriormente, así que no es problema tampoco. Pero básicamente ya con esto tenemos un conjunto de servidores trabajando y distribuyéndose los trabajos. ¿Dudas con esto? Algo que surja, algo que no quede claro hasta aquí. Mientras veo si esto se termina. Ahí está. Está oficialmente funcionando, entonces sí. Se comienza a ingresar a esta IP, o sea, esta DNS de acá, IP, esta DNS de acá, se va a distribuir la carga a los dos servidores que tenemos acá, según cómo se vaya a necesitar, porque son los dos servidores que están en el balance. ¿Dudas hasta aquí antes de pasar al siguiente punto? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. El siguiente punto que vamos a ver hoy día es pasar del autoscaling a los balanceadores de carga. ¿Qué son los balances? Bueno, corrijo. Vamos a pasar al autoscaling, al autoescalamiento. ¿Qué es el autoscaling? El autoescalamiento, como dice su nombre, básicamente se encarga de escalar según nosotros necesitemos nuestros servidores y asegurar una disponibilidad mínima dentro de lo mismo. Por ejemplo, vamos a crear otra instancia, o vamos a iniciar por un ratito, no, porque me va a salir costoso. Vamos a crear otra instancia con la AMI de acá. Vamos a lanzar rapidito. Sí, muy bien, entonces ingresamos, generamos nuestra instancia. Imagínense, no sé, que la instancia tiene acá. Otra forma de asegurar el funcionamiento del que en este caso va a ser el campus es no solamente distribuir la carga entre dos servidores, sino que, por ejemplo, ¿qué pasa si es que nuestro servidor se cae? ¿Cómo vamos a lidiar con eso? ¿Vamos a estar siempre atentos a que el servidor se caiga? ¿Vamos a esperar a que nos mande un correo a AWS diciendo, oye, tu servidor se cayó, anda a levantarlo? Es una alternativa, pero la otra, y la más cómoda, va a ser utilizar el autoscaling. Los grupos de autoscaling lo que nos permiten es asegurar un mínimo de instancias de un servidor funcional. Es decir, si esto se cae, inmediatamente el grupo de autoscaling detecta que se cae, o lo puedo votar yo, y dice, ah, no hay instancia funcional. Según mi configuración, tiene que haber una instancia funcional. Entonces, ¿qué hace? Lanza otra instancia de autoscaling para poder mantener el servicio corriendo. Y así evitar problemas de disponibilidad. Esperemos a que termine de inicializar para poder hacer la
Está en ejecución, está haciendo sus comprobaciones. Entonces dejemos lo que haga sus comprobaciones, nos vamos al AutoSCAD. Y nos permite crear una configuración de lanzamiento, que se va a llamar 99. Elegimos una AMI en específico que va a ser la que nosotros vamos a utilizar para poder generar las instancias que se van a lanzar una vez que nuestro servidor se caiga. Por eso es importante generar una AMI o imagen de Amazon Machine para asegurarnos de que sabemos qué es lo que se va a lanzar, porque no tiene sentido que se ponga a lanzar servidores así a la nada. Ocupamos la imagen para lanzar los distintos servidores, las instancias. Podemos elegir acá los tipos de instancias, nos puede aparecer la lista o directamente podemos escribir acá. Ahora ya no deja escribir. No deja escribir. Aquí tenemos que seleccionar la T2 micro, que es la de tier gratuito. Pero de nuevo, todo va a depender de su necesidad. Entonces lanzamos la T2 micro y podemos configurar otro tipo de cosas. Solicitar instancias de spot, estas son opciones de compra, asegurar lugares, pero sale más caro. Elegir alguna instancia de los roles de seguridad, que aquí en esta situación ya comentábamos que no los podemos ocupar porque, bueno, AWS UK tiene sus restricciones bastante severas en ese sentido. Así que vamos a poner la que está por defecto, relacionada a los S2. Podemos habilitar el monitoreo en las instancias de CloudWatch. Lanzar la instancia optimizada para el Activity Balance. Sí, creo que sí. Pero para EBS en general. Y aquí podemos ver los detalles avanzados, y de kernel, el ID del disco, el RAM, metadatos, el tipo de cosas que ustedes pueden configurar si es que aquí podemos ver los volúmenes que se van a generar, ¿cierto? Que en este caso va a ser unos 8 GB. Y vamos a tener las reglas de seguridad, o sea, los grupos de seguridad, los protocolos de acceso, y nos pide de nuevo seleccionar un par de claves existentes o crear un nuevo par de claves. Vamos a ver. Y nos genera de nuevo nuestro hermoso archivo.pem, que lo que tiene adentro es mucho texto porque es una clave privada. Y una vez terminado todo eso, generamos nuestra configuración de lanzamiento. En este caso, hay algo que me faltó y que no me dejó configurar. Pero normalmente me deja seleccionar la cantidad de... Por alguna razón, las configuraciones de arriba no me las pesco. Pero si esto, probablemente si es que nosotros ponemos este nombre de acá, nos vamos acá. No sé por qué ahora me pide hacerlo abajo y no arriba, pero bueno, la opción de abajo, Auto-Scaling Group, también está. Vamos a crear una configuración de lanzamiento. Un segundo. Configuraciones de lanzamiento. Esta es la configuración de lanzamiento. Está bien. Entonces estaba bien. Aquí me debería aparecer mi plantilla de configuración de lanzamiento. Sí. Había configuración de lanzamiento. Me da todos mis permisos. El nombre de la configuración, las instancias que va a generar, el par de claves, cuándo se generó y todo. Y aquí adentro me permite seleccionar nuestra VPC y las subredes que vamos a utilizar. En este caso vamos a dejar. Sí. Asociar a un balanceador de carga existente, podemos asociarlo directamente a un sistema de balanceadores de carga que ya tengamos hecho. En este caso, por ejemplo, si lo seleccionamos, podemos ver cosas que nuestro balanceador de carga que hicimos previamente. Entonces, aparte de asegurarnos de que se distribuye la carga entre los dos servidores, esto va a ir detectando el estado de los servidores cada, en este caso, 300 segundos, para ver si es que alguno de los dos servidores se cayó y hacer el lanzamiento del siguiente servidor. Aquí me pone el tamaño del grupo, es decir, cuántos servidores vamos a necesitar, la capacidad deseada, la mínima y la máxima. En este caso vamos a bajar los dos en 2. Y las políticas de escalado, que puede ser con seguimiento de destino, básicamente que elija un resultado deseado, es decir, lo que nosotros queremos. Y AWS se encarga de configurarlo o directamente dejarlo en ninguno y dejarlo lo más vanilla posible.
Aquí está la protección de escalado para descendientes, que básicamente nos asegura de que no van a ir disminuyendo las instancias de escalado, pero no lo vamos a configurar en este caso. En caso de que esto falle o se lance alguna de las instancias que nosotros tenemos configuradas o se termina una de las instancias que tenemos configuradas, podemos decirle a SNS, que es el servicio de correo, o sea, el servicio de notificación, el Simple Notification Services, que nos envíe algún tipo de notificación para decir, oye, ¿sabes qué? Se cayó esto. Aquí nos va una alarma y podemos crear. Esto nos va a permitir recibir alguna alarma que nos indique que se lanzó, que se terminó, que no se puede lanzar o que no se puede terminar, en caso de que algún servidor esté generando conflicto, para que lo podamos revisar manualmente. En este caso, vamos a eliminar, porque no lo voy a configurar. Vamos a de nuevo añadir etiquetas. Si se dan cuenta, todas las herramientas de AWS en todas sus partes tienen partes para añadir etiquetas porque buscan mantener una estructura a través de metadatos que pueden ustedes agregar o no. En este caso, ahí está la opción para generarla. Como siempre, las etiquetas van a ser de tipo clave de valor, como todas las que vamos a ver en AWS. Le damos al siguiente y nos muestra la configuración que decidimos, es decir, nuestro grupo de auto-scaling, la configuración del lanzamiento, la red, al balanceador de carga al que está asociado, el S2, o sea, el tipo de comprobación de estado, cada cuánto va a comprobar el estado, si es que configuramos algo más, ¿cierto? La cantidad deseada, las políticas de escalado, y podemos crear nuestro grupo de autoscale. Esto se tiende a demorar un poquitito más, puede que ahora me calle la boca y no se demore nada, pero en teoría se tiende a demorar un poquitito más. Y ahora nos vamos a ir a las instancias a curiosidad. Por ahora no ha hecho nada. Está todo tal cual, ¿cierto? Está configurado. Entonces nos volvemos a los grupos de autoscaling. Y bueno, vamos a tener que darle un minutito. Si quieren, tomémonos hasta las 3:15 a darle su tiempo para que esto procese. Vayan a tomar agua, a estirar los pies, no sé. Igual ha sido cortita la clase hasta ahora, pero como tenemos que esperar, no hay mucho que hacer al respecto. Así que tómense, o sea, a las 3:15 volvemos a hacer funcionar esta cosa y vemos qué es lo que sucede.
Ya. Como pueden ver, está la misma situación en estos momentos. Está haciendo sus configuraciones, porque esto se demora su resto. Eh, lo que hice fue, para que vean, y lo vamos a seguir avanzando y vamos a volver más tarde a esto, para no quedarnos pegados un rato haciendo nada, es que esto está distribuido, o sea, conectado con los servidores de balanceo de carga de servidor 1 y servidor 2. Entonces lo que hice fue terminar la instancia del servidor 2, la maté. Aquí, está muerta. Esto vamos a terminar. Bueno, está terminado, vamos a reterminar. Bueno, porque me va a terminar. Vamos a terminar 2 veces el minor 2 para asegurar de que está bien. Y vamos a volver más tarde a ver qué pasó. Una vez que esto termine sus configuraciones, y vamos a ver que muy probablemente lanzó otra instancia del mismo componente. Lo que está haciendo, lo que tiene que hacer es asegurar la disponibilidad que yo le pedí, que son los 2 servidores funcionales. Entonces vamos a dejar un solo servidor funcional que va a ser el de servidor 1 y el resto los vamos a botar. Y así vamos a ver si es que se generó el cambio que necesitamos o si se demoró mucho. No, vamos a ir descubriendo. Vamos a conversar sobre el último punto que tenemos que ver hoy día, que es el tema del almacenamiento de datos, según lo que les mostré en el Excel. El almacenamiento de datos, hay varias formas de hacerlo, hay bases de datos y todo lo que nosotros necesitemos, pero el almacenador de datos en bruto, el más utilizado y el más recomendado por mi parte es S3. Vamos a ver un poquitito por encima qué es S3, vamos a guardar un par de archivos y vamos a volver al otro lado a ver cómo es otra cosa. S3, como se puede ver acá, es nada más que un drive donde nosotros tenemos carpetas, pero las carpetas acá se llaman buckets. Cada bucket contiene información y aparte el bucket por sí solo contiene información propia, es decir, cada bucket tiene el servidor donde se generó, el recurso y la fecha de creación, y aparte el propio bucket puede tener etiquetas y claves asociadas a sí mismo para asegurar, por ejemplo, si ustedes están generando un sistema de Big Data, para que puedan asegurar la trazabilidad de la información. Con el fin de generar ese tipo de cosas, están las herramientas asociadas a las etiquetas y a la metadata. Los buckets en sí, metadata no tienen, o sea, no tienen aquí dentro de sus diferentes puntos metadata, pero los archivos sí, como vamos a ver a continuación. Si nosotros queremos crear un bucket para guardar archivos, por ejemplo, vamos a crear un bucket, lo único que nos pide es que el nombre debe ser único, ojo, no único en su sistema, único, porque la diferencia de los otros componentes de AWS, los buckets se comparten de manera global. Entonces, probablemente si yo escribo test, probablemente este nombre esté tomado. Es muy raro que el nombre test no esté tomado. Entonces, vamos a dejar ahí, me va a decir que probablemente no lo voy a poder elegir. Crear un bucket, ¿cierto? Bloquear todo el archivo, los controles de versiones, que aquí me permite habilitar o deshabilitar para ver el tema de la disponibilidad y la trazabilidad de los archivos, que es básicamente lo que tiene cualquier sistema Drive o Dropbox o como le quieran llamar. Las etiquetas que comentamos previamente, si es que necesitamos cifrar la información para que no cualquiera pueda ingresar, también nos da la opción, o bloquear ciertos objetos, o sea, hacer objetos de escritura única o escritura múltiple, y así evitar sobreescritura o eliminación de objetos que nosotros necesitamos o evitar que se destruyan o que se modifiquen. Probablemente al crear el bucket me va a decir esto, ya existe un bucket con el mismo nombre. Y de nuevo vamos a ver acá, yo no tengo un bucket llamado test, porque como todos los archivos se comparten, en general son repositorios como elegir un nombre de usuario en algún sistema. Es la misma situación. Entonces tienen que elegir un nombre único, por ejemplo, test ICC 450. Y ahora probablemente no puede. Tampoco puede tener espacio ni letras mayúsculas. Detalle importante para cuando creen sus buckets. Vamos a dejar el resto tal cual. Vamos a crearle una etiqueta para mostrar cómo funciona. Test y vamos a crear nuestro bucket. El nombre no claro. Si yo no respeto mis propias reglas, las propias reglas, no funciona. Es decir, estoy 450 con 7. Y ahora creo nuestro bucket. Nuestro bucket, como vimos, tiene su propia propiedad, donde podemos ver la etiqueta que creamos antes, que nos permitiría filtrar a través de la clave test o el valor de cosas dentro de la clave test en otros componentes,
Y aquí ya podemos empezar a cargar archivos. Podemos cargarlos a la antigua, seleccionar carpeta y agregar a través de un navegador, o hacer un simple drag and drop. En este caso voy a subir, no sé. Puedo subir esta cosa. Ah, no, esta no. El taller de... Bueno, subir el taller de... Tomamos S3, pescamos cualquier archivo y a través de drag and drop nos permite subir. Y ahí genera todas las configuraciones. El archivo, el tipo, el tamaño. Y aparte de eso podemos meternos a las propiedades y empezar a entregarle algún tipo de, por ejemplo, los tipos de almacenamiento, que fue lo que vimos en la clase donde conversamos sobre las generalidades de Amazon, que nos permite hacer agrupaciones por niveles, de poco uso, el Glacier, que es el archivado de datos más barato, pero que se pueden demorar minutos u horas en extraer los archivos, dependiendo de la situación. En este caso va a ser estándar, porque es un PDF de 1 mega que voy a borrar después, pero pueden configurarlo dependiendo de sus necesidades. De nuevo pueden cifrar los archivos o no, y aquí aparece la etiqueta de metadatos. Es decir, no solamente están las etiquetas que nosotros podemos hacer clave de valor, sino que también las etiquetas de metadatos, donde nosotros podemos ver disposición de contenido, el encoding, el tipo de lenguaje, y cosas más técnicas que nos permitan a nosotros jugar con los archivos más adelante. Por ejemplo, no sé, pues si yo sé que esto está en UTF-8, lo dejo con su respectiva etiqueta de metadatos. Aquí nosotros también podemos generar nuestras etiquetas de metadatos según nosotros las necesitemos. Siguen esta misma estructura, pero nos permite definirlas. Y a través de la misma estructura, clave y valor, guardarlas según nosotros necesitemos. Y estas son las que trae por defecto AWS para nuestro archivo. Por ejemplo, el tipo de contenido. Y ahora podemos ver que se está subiendo un archivo, ¿cierto? Como cualquier otro gestor de archivos. Y podemos entrar, abrirlo y ver la configuración. Ver en qué servidor está almacenado, el nombre del recurso, el URI, que esto lo van a ocupar más adelante para acceder de diferentes sistemas, por ejemplo de Lambda, poder extraer un archivo de S3, Lambda es la herramienta de procesamiento, extraer un archivo Excel, por ejemplo de S3, realizar un cálculo, devolver el archivo y quedarte con el resultado y almacenarlo en otro. Entonces para eso se utiliza la URI harto, o el nombre de recurso, todo depende de la situación. Y también tiene una propia URL a la que ustedes pueden acceder. En este caso, como es un archivo, me dice, oye, este es un XML que no tiene información del estilo para mostrar. Entonces me muestra esto de acá. Yo no tengo acceso. Pero se pueden generar, por ejemplo, carpetas. De hecho, probablemente si nos vamos de vuelta a los buckets, podemos ver la URL del bucket. No me deja. Propiedades. Ah, porque tiene que tener permisos privados. Bloquear todo el acceso público activado. Si nosotros eliminamos esto, probablemente nos deje acceder, pero el problema de esto es que, bueno, lo que dice, problemas de seguridad. Realizar la configuración del bloqueo de acceso público afectará a este bucket y todos los objetos que contiene. Esto puede provocar que algunos objetos se vuelvan públicos. Y aquí uno puede seleccionar algún tipo de políticas para asegurarse de que los archivos no queden públicos. Pero en este caso. Y ahora volvemos a nuestro bucket. Y ya se puede acceder de forma pública. En teoría aquí me debería mostrar la URL, pero por alguna razón no me la está mostrando. Pero bueno, eso lo veré en otro momento. Mientras podemos crear los puntos de acceso en caso de necesitarlo para poder acceder desde afuera. Y esto nos permite, bueno, permite a AWS, no nosotros como tal, porque nosotros no vamos a subir cosas muy relevantes para, todo, para el resto de personas, pero permite a AWS generar bases de datos bien interesantes. Por ejemplo, ¿dónde está? Registry of Open Data on AWS. Esto nos puede ser bastante útil, que es el registro de datos abiertos de AWS, donde pueden ustedes tallar e ir viendo qué tipo de información. En este caso yo me metí imágenes satelitales, pero pueden quitar esto. Y tiene 256 datasets diferentes. Cosas relacionadas a la salud,
investigación aplicable para tratamiento de efectivos, imágenes satelitales, podemos ver acá, por ejemplo, nos metemos al de Sentinel, y está la documentación para poder ingresar a la información, y nos aparecen los diferentes enlaces para poder extraer los documentos, pero ojo con esto, porque, por darle un ejemplo, la información de Sentinel está disponible, es pública, pero si se dan cuenta que aparece algo que se llama Request Payer Requester. ¿Qué significa esto? Que la información de AWS está totalmente pública para que tú lo utilices, pero todos los costos de procesamiento y de extracción de los datos te los van a cobrar a ti. Y en este caso, como son imágenes satelitales, y las imágenes satelitales son bastante pesadas, tienden a pesar gigas, el utilizar constantemente este tipo de cosas tiende a ser costoso. Hay otras que no lo tienen y que permiten extraer información sin la necesidad de pagar. Por ejemplo, yo trabajé con la de... Esta era Lancet, yo trabajé... sí, con Lancet trabajé. Con Sentinel Lab que costaba. Y aquí aparece la documentación y todo el cómo acceder. Y aquí si se dan cuenta, también ahora está con Request Payer Requester, pero antes por lo menos se podía acceder directamente a los enlaces utilizando la documentación. Que ahora está modificada porque lo cambiaron, creo que ahora a finales de abril. Y nos especifica cómo acceder al uso de datos de Lancet, por ejemplo. Y ahí aparece la documentación y hay que seguir. Pero esto va a aplicar para cualquier tipo de registro de datos que está acá. Entonces, aquí pueden ir buscando lo que necesiten. Hay un poco de todo, pero la mayoría son empresas relativamente grandes y volúmenes de grandes, o sea, volúmenes de datos relativamente grandes, como lo que comentaba respecto a las imágenes satelitales o enciclopedias que llevan acá. Encyclopedia. Entonces, esa es la ventaja que te ofrecen los buckets de Amazon, que es el publicitar, el generar de forma pública acceso a datos que normalmente no estarían tan fácilmente dentro de la plataforma. Porque si están públicos, significa que yo puedo ir a mis herramientas de procesamiento y extraerlos directamente para poder realizar mi análisis y todo el procesamiento que yo necesite. Entonces, por eso es bueno que ese tipo de cosas estén públicas. Lo que me olvidé mostrarles es esto de acá, que acá nosotros tenemos los metadatos que definimos antes, que quedan configurados y asociados al documento, que nos permiten de nuevo generar una trazabilidad cuando nosotros necesitemos realizar procesamiento, que eso lo vamos a ver en la próxima clase con Lambda. Así que ahí vamos a ir viendo un par de ejemplos de cómo pescar archivos de acá y llevarlos a Lambda y hacer cosas bien sencillas, pero dudas con S3, la verdad no sé, no creo que queden muchas porque es una herramienta a la que ya tienen que estar acostumbrados de una forma u otra, pero igual, no sé si es que les surge alguna consulta respecto a cómo funciona, a cómo guardar los datos, a cómo conectarse a los datos. ¿No? Ok. Entonces, damos por cerrado el tema de S3. No tiene más ciencia que esto. Es un gestor de archivos como cualquier otro. Entonces, darle muchas vueltas tampoco tiene mucho significado. Vamos a borrar el bucket que generé. Para eliminarlo me pide escribir el nombre. Este bucket no está vacío. Los buckets deben estar vacíos para poder eliminar. Desea eliminar todo de forma permanente todos los settings. Me pide configuraciones escritas para evitar errores y eliminaciones. El bucket se vació correctamente. Y ahora podemos eliminar nuestro bucket. Volviendo a ese. Lo vemos acá y lo eliminamos. Y le ponemos y el bucket se elimina. Y no quedan registros del. Eso sería con respecto a C3. Vamos a ver si es que esto cambió un poquitito. Lo vamos acá. Sigue actualizando la capacidad. Así que va a quedar ahí por lo visto. Lo voy a tener que subir después como una cápsula. Se está demorando más de lo que esperaría. Pero lo que debería hacer esto cuando esté listo, cuando esté funcional, es decir, cuando termine de hacer los balanceos, es precisamente lanzar otra instancia de esto. Lanzar otra instancia y decir, oye, ¿sabes qué? No está cumpliendo con las dos que yo necesito.
Entonces voy a lanzar otra más para poder asegurar la disponibilidad que me solicitaron. Esto lo voy a subir yo creo que durante la tarde o mañana como una cápsula, un videito corto para que vean que sí funciona, porque sí funciona, solo que se demora en partir, se demora en arrancar. ¿Ya? Y de acuerdo a el pseudo programa que les mostré al principio de la clase, que es el Excel ordinario que cerré, que lo vamos a abrir de nuevo. Excel. ¿Puse nombre, no? Creo que no le puse nombre. Lo perdí. Voy a tener que armar de nuevo. De acuerdo al documento que revisamos recién. Ah, no está acá. ¿O no? Sí, lo había cerrado, porque lo tenía en la otra. Estos serían los contenidos de la semana. La otra semana va a ser la semana de procesamiento, que va a ser pescar archivos desde diferentes fuentes y procesarlos con Lambda, que es la herramienta, entre comillas, más popular, o la que se tiende a utilizar más en las empresas de AWS, aparte de los servicios de base de datos. Entonces, aquí va a ser una semana de trabajo, de actividades y de hacer cosas. El receso, esto lo comento para quienes llegaron tarde, que hubieron 2 o 3 que no estuvieron cuando empecé, cuando les mostré el Excel en cuestión. El receso, después vamos a ver bases de datos, visualización de datos, migración de bases de datos, y vamos a comenzar con el tema del proyecto, que como les comenté va a ser combinar 4 probablemente herramientas de estas en pos de una arquitectura y un producto funcional final, la cual va a ser entrega el 14 y el 21 va a ser la presentación a través de videoconferencia. Eso, chicos. No sé si quedó alguna consulta antes de parar la grabación. Lo tomo como un no.